Bueno, vamos a aplicar el análisis de ANOVA a un ejemplo de hidrociclones. Este ejemplo lo seleccioné para que ilustre cómo se utiliza el análisis de varianza o el análisis de ANOVA. Y lo hicimos sobre un caso que realicé sobre el análisis de 4 hidrociclones. O sea, tenemos en una planta 4 hidrociclones que operan a diferentes presiones. ¿Sí? En teoría todos deben de tener la misma presión, pero lo que en realidad pasa en las plantas es que entra el flujo de pulpa al distribuidor de pulpa y no siempre le llega la misma pulpa a cada hidrociclón. O sea, es diferente, por lo tanto, la presión de operación de cada ciclón varía entre ciclón y ciclón, por un lado, y por otro, al tener diferente presión, pues clasifica diferente. Entonces, vamos a determinar si estos 4 ciclones realmente operan a la misma presión o si hay alguno de ellos que opera a diferente presión. Entonces, se monitoreó la presión de operación de cada uno de ellos. La ventaja es que en muchas plantas ya se tienen medidores de presión en línea. Entonces, es fácil de monitorear muchos datos, ¿no? Tener datos de cada uno de ellos. Y se monitoreó por un turno y se tienen los datos del hidrociclón.xls. Este archivo está en su base de datos del curso. Entonces vamos a determinar si todos los ciclones operan a la misma presión. O sea, vamos a estimar la hipótesis nula que todos los hidrociclones operan a la misma presión. Vamos a ver si todos los ciclones operan a la misma presión o la alterna que al menos uno opera a diferente presión. Vamos a hacer el ejemplo y lo que vamos a hacer es abrir el archivo de hidro.xls. Entonces, abran su archivo y se ve algo así. Entonces, yo tengo mis 4 hidrociclones, el hidrociclón A, B y C, o pueden ponerlo H1, H2, H3 y H4. Pues tengo los 4 hidrociclones. Y esta es la presión. La presión está en PSI, en libras por pulgada cuadrada, en unidades en esas unidades, y se fijan, este ciclón tiene una cierta presión, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero ver si entre ellos hay diferencia o no. Van a ver que es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a datos y en datos buscamos la rutina de análisis de datos y se abre este menú. El menú me muestra todas las correlaciones que tenemos, ¿no? Entonces, el primero que dice es análisis de varianza de un factor. También hay análisis de varianza de 2 factores con varias muestras por grupo. Análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. Ahorita vamos a ver esto más, es como diseño de experimentos, pero lo que vamos a hacer primero es análisis de varianza de un factor, porque solo es un factor el que estamos analizando, la presión, no hay varios factores. Entonces, puede haber múltiples grupos, pero en todos los grupos se midió una sola cosa. Por eso es análisis de varianza de un factor. Le doy a aceptar y aquí me aparece un poquito diferente al anterior. Me va a decir rango de entrada. Entonces yo aquí tengo que seleccionar el rango donde están mis datos. Selecciono todos mis datos. Si se fijan, seleccioné desde la etiqueta, o sea, las etiquetas están arriba y luego en cada grupo, en cada columna están los datos. Entonces le tengo que decir a Excel cómo están agrupados. Los datos están agrupados por columnas, o sea, ¿qué quiere decir? Que en cada columna están los datos de cada grupo o están en filas. Esto diría que cada una de las filas es un grupo independiente, pues en mi caso son columnas, o sea, cada columna representa un hidrociclón. Ahora, tengo que seleccionar aquí rótulos en la primera fila porque yo seleccioné los rótulos. No habíamos hecho esto porque los datos no se prestaban, pero aquí sí se prestaron. El acomodo, pero entonces al seleccionarlo, el primer dato que lea lo va a poner como un rótulo.
El alfa es de 0.05 porque voy a considerar un 95% de confianza y voy a poner el rango de salida. ¿Qué les parece aquí? En esta celda hay suficiente espacio hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, así de sencillo, yo le doy a aceptar y ¡pum! Me da mi tabla de varianza. Voy a amplificarlo un poquito para ver todos los datos. Entonces es análisis de varianza de un solo factor. Fíjense, vamos a analizar cómo queda la tabla. Primero, me da los grupos. ¿Qué grupos tengo? El A, B, C y D. O sea, tengo los 4 grupos, son los 4 hidrociclones. ¿Contó cuántas muestras hay? Hay 10, 10 y 10. O sea, significa que cada uno tiene 10 muestras. Pudo haber habido datos en blanco y pues sería menos. Me da la sumatoria, el promedio de cada muestra, o sea, el promedio de la presión. El primer ciclón opera 13.9, el segundo 17, el tercero a 18 y el último a 14.9. Es común que las orillas, bueno, estos ciclones están en las orillas. Bueno, este distribuidor era lineal, o sea, están de forma lineal, no están en círculo, están en semicírculo. Entonces, esto hacía que los ciclones de las orillas tuvieran menor presión y los ciclones de enfrente tuvieran otra presión. Entonces, fíjense, les voy a mostrar nada más cómo estaba este ejemplo. Estaban los ciclones así. Tenía un ciclón aquí, otro ciclón acá, otro ciclón acá y otro ciclón acá. Yo tenía un distribuidor de pulpa que iba la pulpa hacia los ciclones. Aquí entraba el manifold, el flujo de pulpa se distribuía y estos dos ciclones siempre recibían pues aparentemente mayor presión de operación. Estos dos, el B y C, este es el B y C, y en promedio la presión de las orillas del A y D era menor. Entonces vamos a ver si son iguales o no. Las varianzas pues se ven más o menos igual, ¿no? O sea, como son datos medidos en línea, vamos a ver cuál tiene mayor presión o cuál no. Bueno, entonces aquí están los datos que habíamos visto. La promedio de los cuadrados, o sea, la varianza, este realmente es el valor de la varianza calculada, lo que veíamos en la tabla. La varianza que hay entre los grupos, o sea, entre ciclón y ciclón, es de 41.091. Esta es la varianza. Y la varianza dentro de los grupos, o sea, la varianza entre cada ciclón promedio es de 5.9. Entonces, F es simplemente 41 entre grupos dividido dentro de grupos y me da 6.92. El valor crítico 2.86. O sea, si yo, bueno, lo hago de manera gráfica, aunque no es necesario, ustedes ya saben, tengo mi distribución Z. Mi alfa es de 0.05, es prueba de una cola. El F calculado me dio de 6.92. Perdón. No va ahí, ¿verdad? El 6.90. Bueno, si el valor crítico aquí, este es 2. El valor crítico es de 2.87 aquí. El valor de hasta acá, pues me dio como 6.92. Entonces, como estoy hasta acá, pues acepto la hipótesis alterna y rechazo la hipótesis nula. Por lo tanto, al menos una media es diferente, no todas son iguales, ¿sí? Y entonces esa es mi conclusión. Ahora, lo hago otra vez de ejercicio, pero pues si veían la probabilidad, como esta es menor al valor de significancia, se lo voy a poner aquí, menor, este valor es menor a 0.05, rechazo H0 y acepto HA. Lo mismo que ya habíamos puesto aquí, ¿no? Esa es la prueba de la varianza. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que al menos uno es diferente. ¿Sí? Al menos. Ahora vamos a ver cuáles son iguales y cuáles son diferentes. Yo tengo una estrategia de utilizar esta misma prueba, pero ahora vamos a comparar ciclón con ciclón. Primero vamos a comparar ciclón A y B. O sea, vamos a comparar qué pasa entre estos dos ciclones. Muy bien.
Entonces, pues repito mi prueba, datos, análisis de datos, análisis de varianza de un factor, y ahora nada más voy a seleccionar A y B. Ahora, ¿dónde me voy a poner? Lo voy a poner aquí. Entonces, vemos aquí, y aquí está mi probabilidad. Ya no me voy a preocupar si mayor y menor. Aquí está, probabilidad. ¿Qué quiere decir? Que es menor a 0.05, por lo tanto, A y B son diferentes. Entonces, la primera conclusión, ¿dónde la voy a ir poniendo? Vamos poniéndola aquí. Esta A y B son diferentes. A y B son diferentes. ¿Ok? Ahora voy a probar A y C. Bueno, como los tengo que tener juntos, los voy a copiar acá abajo. Ahora voy a copiar, voy a probar A y C. Vamos a copiar, vamos a probar qué pasa el ciclón con respecto al C. Entonces vámonos a datos, análisis de datos, selecciono. Ahora voy a seleccionar el rango de A y C. Y lo voy a poner aquí. Aceptar. Dice la probabilidad. También. A y C son diferentes. Entonces, A y C son diferentes. A y C son diferentes. ¿Por qué? Porque la probabilidad es menor a 0.05. Ahora voy a probar A y D. Me lo copio. Voy a ponerlo acá abajo como referencia nada más. Esa es una manera de hacerlo. Lo bueno que en Excel es bien rápido hacer el cálculo. Entonces voy a comparar A y D. Datos, análisis de datos, análisis de una varianza. Voy a comparar A y D. Voy a poner aquí. Aceptar. Bueno, el primero que no son iguales. Entonces, esta probabilidad me está diciendo que es mayor a 0.05, por lo tanto, A y D son iguales. A y D son iguales. Bueno, como A y D son iguales, sería lo mismo probar A y D, perdón, D y B, porque D es igual a A, y D y C también van a ser diferentes. Entonces, ahora voy a probar, pues, B y C. ¿Por qué B y C? Porque los otros ya los tengo calculados. B y C, datos, análisis de datos, B y C, y órale, la propiedad me dice que B y C son iguales. ¿Por qué? Porque es mayor a 0.05. Entonces, hay dos grupos, ¿no? Entonces, mi observación no estaba mal. B y C son iguales. Entonces, ¿cómo me quedaría mi conclusión final? Bueno, me quedaría que mu A es igual a mu D, pero estos son diferentes a mu B, que es igual a mu C. Muy bien. Entonces, si A y B son iguales, o sea, ese 13.9 y ese 14.9 las medias son iguales. 17.2 y 18.2, las medias son diferentes. Por lo tanto, si este pues tiene un valor promedio de, ¿cuánto les gusta? De 14, o sea, entre estos dos el promedio es 14 y entre estos dos el promedio es 17.5, o sea, los ciclones B y C operan a mayor presión, entonces el valor promedio de A es igual al valor promedio de D, pero estos operan a menor presión que B y C. ¿Okay? Entonces, ya puedo, si está pasando eso, a los ciclones B y C
operan a la misma presión, que quiere decir que le está entrando el mismo flujo de pulpa, mientras que los de las orillas les está entrando menor flujo de pulpa, pero es simétrico porque tiene el mismo valor medio de presión. O sea, B y D operan a menor presión que B y C. Entonces yo ya puedo tomar una decisión si cómo modifico este distribuidor de pulpa para que a estos pues, le entre lo más posible. Entonces, fijan, esta prueba me determinó que estas diferencias entre estos dos grupos de ciclones, entre el B y D y el B y C, sí son significativas, con un 95% de confianza. Entonces, ese es un ejemplo típico de cómo realmente analizo mis datos, ¿no? Porque si yo hubiera analizado simplemente los promedios, yo hubiera dicho que el ciclón A es el que opera a menor presión, o sea que le entra menos pulpa, mientras que el ciclón D es el que, bueno, comparado con estos dos, es el siguiente, pero le entra un poquito más de pulpa, y no es cierto. A las orillas les está entrando la misma pulpa porque es la misma presión, y los del centro, que tienen mayor presión, les está entrando la misma pulpa. Su observación de solo los promedios los podría engañar. En cambio, ya con esta prueba de ANOVA pueden tener una respuesta que diríamos estadísticamente robusta, con un 95% de confianza. Agradezco su atención y hasta aquí este tema. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.